Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que semana a semana nos acompañan en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Cada semana tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a Jaime Lastra, maestro en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Diplomado en Inteligencia de Mercados, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ingeniero comercial, mención de Economía y Finanzas por la Universidad de las Américas. Funcionario público desde enero de 2022, Dirección de Inteligencia en Mercados, Ministerio de Turismo. Profesor desde el 2021 en Instituto Superior Tecnológico Sudamericano en las cátedras de Finanzas, Contabilidad, Contabilidad Aplicada, Costos, Economía, Auditoría, Estadísticas, Programa de Validación de Conocimientos. Profesor desde 2020 en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, Puerto Viejo, en la Cátedra de Análisis y Diseño de Estructuras Organizacionales, Maestría en Administración. Científico de datos desde 2018 en Lastra Partners, Business Intelligence Ecuador como consultor senior. Y seguiríamos en muchas otras más. Entonces vamos a leer también aquí, docente tiempo completo, etcétera, etcétera, pero lo vamos a escuchar personalmente. Sí. Bienvenido, mi tocayo, un gusto. El gusto es mío. Muchísimas gracias, Jaimito, por esta invitación. Estoy muy halagado de estar aquí con Unicornio Multicolor. Para mí, como les digo, siempre es un placer, un gran amigo, un hermano más que nada, que pues me ha invitado a este espacio. Yo estoy muy, muy gustoso de compartir mi pasión también por la lectura y pues también por compartir conocimientos con las personas, que es lo más importante. Muy bien, bienvenido, Jaime. El objetivo de Unicornio Multicolor es motivarnos a la lectura, y pues la lectura nos lleva a las historias, a las personas. Cada persona es una historia única, irrepetible, así que queremos también conocer su historia. Cuéntenos un poquito su encuentro con la lectura, en la infancia, en la familia, en la escuela. ¿Qué recuerda de la infancia? ¿Algún profesor, algún libro, algún texto? A usted no le ha haber tocado Caritas Alegres, a mí me tocó. Le ha tocado ya el Nacho Lee, no lo sé cuál. Bueno, a ver, mi encuentro con la lectura comienza desde mi niñez. Mi primer cuento que mi papá me regaló fue Los viajes de Marco Polo. Hasta ahora tengo el cuento, bueno, después de un momento les voy a enseñar, hasta ahora lo tengo ahí como un tesoro. Y eso me enseñó gracias, y eso me enseñó, sí, me encantó ese libro que pues era importante viajar, o sea, era importante conocer otras culturas fuera del Ecuador, entonces eso se me quedó a mí en la mente. Y bueno, y de ahí fui evolucionando. Les podría decir que también tuve un periodo en donde tal vez no me adentré mucho en la lectura, como que dejé un poco la lectura, ¿sí? Entonces, luego retomé, se podría decir ya para el colegio, fui retomando el tema de los libros, pero ya me apasionaba otro tipo de libros,
qué sé yo, tipo El Señor de los Anillos, es decir, de aventuras, de ciencia ficción, por ejemplo, también temas de guerras de las galaxias, de naves, pues todos esos temas me estaban apasionando bastante en el colegio, Luego, se podría decir que hay una etapa del tema técnico. En el tema técnico, pues podría decirles que me empecé a adentrar en las materias que más me emocionaban. A mí, por ejemplo, me gusta mucho macroeconomía, o me gusta mucho el tema de las finanzas, de la administración. Empecé a leer a los gurúes de la administración, tipo Peter Drucker, Michael Porter, Seka Prahalad, es decir, bastantes personas que influenciaron todo el mundo de la administración. Me empecé a leer pues justamente esos libros o libros específicos. Pero hay un libro que me encantó, que es de un autor que se llama Alvin Toffler, que es considerado un futurólogo, es una persona que más o menos pronosticaba lo que iba a pasar en el futuro, y él ya desde los años 70 más o menos, pues pronosticó todo lo que estamos más o menos viviendo ahora. Entonces él hablaba de los ordenadores, que iba a haber pues un poco de interacción ya con las máquinas, que iba a haber, iba a ser un cambio del poder, es decir, iba a pasar el poder más que nada a las masas, porque las personas iban a tener acceso a la información. Entonces, sí me impactó bastante este autor, y entonces también empecé a adentrarme un poco en personas que avisoran el futuro. Y ahí es donde también me encuentro con el famoso Steve Jobs, ¿no? El famoso, las personas del Silicon Valley, que pues cuenta con algunas personas que cambiaron prácticamente la forma de trabajar. Y entonces ahí también me adentré en ciertas biografías. Me empecé a adentrar en biografías de personas, qué sé yo, de presidentes, un poquito leerles, a ver cuáles fueron sus inicios. Me impactó también, como les decía, estas personas que crean nuevas tendencias, que hacen cambios en el mundo, ¿no? Entonces, sí, empecé a leerle la biografía del Steve Jobs, y ahí vi que tuvo una vida muy, muy complicada, fue una persona adoptada, no tuvo pues, no supo hasta después quién eran sus padres. Tuvo una hermana, me parece que después le conoció a la hermana, y bueno, toda la vida cómo se iban dando las enseñanzas que él también dejó. Y bueno, como él también decía que había que conectar los puntos, ¿no? Que lo que te está sucediendo ahorita no te das cuenta todo lo que te está pasando, sino hasta después de algunos años, en donde tú más o menos dices, o sea, me tenía que pasar esto para que yo sea esta persona, o tenía que estar en ese trabajo para moldear mi carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también fue algo que también me impresionó mucho. Entonces, este mundo de la lectura es fascinante, y claro, como les decía, el del Señor de los Anillos, o sea, el Silmarillón también, el Hobbit, me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho Tolkien, con su surrealismo, todo ese mundo que él creó desde cero. Y lo que me impactó fue que en una servilletita él escribió: en un hoyo habitaba un hobbit. Es decir, el comienzo de toda su obra fue en una servilleta, en donde él de ahí creó todo un mundo increíble, porque como él era un apasionado también académico, como mi caso, que me encanta la academia, él creó inclusive un propio lenguaje. O sea, él empezó a crear sus lenguajes, y los cuentos le empezó o sea, empezó la obra con sus hijos, porque él les iba contando, ¿no? Le iba contando la obra para ver tal vez cuál era la reacción. Y yo creo que ninguna persona que escribe se da cuenta del efecto que va a tener en el futuro. O sea, es bien difícil, y creo que muchos ni siquiera se imaginan
el efecto que podrán tener en varias personas, ¿no? Y también vi que había una carga, bueno, desde el punto de vista, se podría decir, también religioso en Tolkien, por eso me gustó mucho sus obras. Él también, si es que vemos la biografía de Tolkien, él pasó por unas épocas muy duras de su niñez, perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a sus amigos, o sea, fue muy duro porque él vivió la Primera Guerra, o sea, fueron unos acontecimientos que pasaron para que él llegue a ser el escritor que fue, pero que marcaron su vida bastante, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos la vida de los escritores, no es fácil. Escribir un libro es súper difícil, no se sabe inclusive si lo vayan a terminar, algunos lo inician, nunca lo terminan, otros quedan a medias. Y este mundo de la lectura, como les digo, es muy fascinante. Depende lo que yo creo que lo más importante es identificar lo que a ti más o menos te gusta para que tú te empieces a adentrar en ese género literario. Muy bien. Oh, qué interesante. Aquí podemos quedar horas y horas en la charla, Jaime. Así es. ¿Tiene algo para compartirnos allí en la pantalla? ¿Sí? Ya, espérenme un momentito. Sí, un momento, por favor. Entonces, mientras tú preparas, yo voy comentando que quedé maravillado en el año 2018, si no me equivoco, 2018-2019. Allí pues Jaime me indicaba con toda su pasión todo lo que es la historia que detrás de la Mac, la historia de la manzanita y todo. Interesantísimo. Yo quedé fascinado, quedé wow, oh. Y luego pues maneja la tecnología al revés y al derecho. Como decía anteriormente, Jaime, pues la biografía de estos personajes que de una u otra manera cambian la historia e inciden en el mundo e inciden en muchísimas personas. ¿Quién imaginaba años atrás que también hoy podíamos trabajar y hacer teletrabajo? Sí. Bueno, primero les voy a enseñar, fíjense que hasta ahora tengo aquí los viajes de Marco Polo. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Les decía que hasta ahora esto debe de ser del año 84, del año 84. Aquí justamente está el año 84. Como les decía, ese fue el primer encuentro con la lectura. Hay varios libros que son bestsellers. Entonces, por ejemplo, este es uno que también yo recomiendo, El posicionamiento, la batalla por su mente, de Al Ries y Jack Trout, ¿sí? Que es un muy buen libro también que recomiendo, que para las personas que les gusta el marketing, las ventas, también pueden leer, ¿no? Y el que les decía que también me marcó bastante es este del cambio del poder, ¿no? Este autor más o menos estuvo analizando, haciendo entrevistas, más o menos 25 años, y lo que me gustó fue que con su esposa hizo toda esta investigación. O sea, él, como les decía yo, tenía pues todas estas ganas de saber qué iba a pasar en el futuro, porque él justamente estaba pasando por una época de cambios. Entonces, recién se estaba introduciendo la computadora. Y como les digo, él, todo lo que estamos viviendo ahorita, prácticamente él lo predijo, ¿no? Y no es que él tenía una bolita de cristal ni nada, sino que él iba viendo las tendencias. Entonces él decía, no, pues si vamos a este ritmo, el procesador va a estar en esta velocidad o según mis cálculos, o sea, hay ciencia detrás, ¿no? Entonces, muchas personas que se hacen creer que no, o sea, aquí hay cálculos, hay cosas, hay entrevistas de profundidad para las personas que les gusta también. Es una técnica muy importante, las entrevistas de profundidad, que usted va con una persona que es experta en el tema y le empieza a preguntar. O sea, puede por ahí también comenzar. Qué sé yo, usted no es experto en las mermeladas, entonces le va a ver a un chef y le empieza a preguntar, ¿no? Entonces, de ahí podríamos también partir, es decir, yo recomendaría la metodología de la investigación si es que nosotros también quisiéramos crear una obra en donde tenemos que observar, tenemos que ver otras investigaciones, otros libros, otras fuentes, y de ahí ir a la investigación primaria, es decir, ahí sí a tomar mis datos o hacer mi investigación.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto tiene que haber una editorial detrás. Por eso, mi recomendación es que no creamos todo lo que hay en la Internet, porque no hay una editorial detrás que está revisando los textos, que está haciendo hasta una verificación. Y eso es lo que pasa en el mundo actual. Tenemos mucha información, pero muchas veces no está verificable, no es verificable, no es real. No hay alguien que la haya revisado antes y nosotros pensamos que eso es la verdad absoluta o que eso es algo que ocurrió, cuando nosotros necesitamos investigar e ir un poco más allá. Muy bien. Cuéntenos un poquito de la librería, con su hermano de la librería. Ya, es una pasión, yo digo, a ver, esto de la lectura es un mundo fascinante y te puede llevar a muchos lados que no se puede tal vez explicar. Con mi hermano tenemos una librería que se llama la Librería Lastra, que hemos estado, bueno, a ver, yo diría que primero hay un antes de la pandemia y un después, o sea, hay un antes y un después, porque la industria de los libros se compone de los libros antiguos, es decir, usados, y los libros nuevos. ¿Y qué es lo que pasa? Como en otros países, ¿no? Los libros usados generalmente pasan de mano en mano o hay librerías especializadas que ese es nuestro caso. Nosotros nos especializamos más en los libros de segunda mano. Esto no quiere decir que nosotros no vamos o no podríamos ofrecer libros de primera mano, pero para eso hay otras librerías mucho más grandes, con mucho más alcance, y nuestro nicho más bien es pequeño. Hay dos líneas, nosotros manejamos dos líneas, ya les voy a dejar el Facebook de la librería también para que pues nos sigan, justamente nos sigan y sigan las promociones o todo lo que nosotros tenemos. Pero se podría decir que nosotros manejamos dos líneas, la línea de la literatura, que es mi hermano, en donde él está más adentrado en ese mundo, y yo más que nada yo voy por el tema técnico, ¿no? Más libros técnicos, de ciencias exactas o de ciencias sociales. Nos hemos tratado de dividir en esas dos líneas. Les decía que hay un antes y un después de la pandemia. ¿Por qué? Porque para cualquier negocio la pandemia significó un gran efecto en el tema de que, bueno, si bien es cierto, las personas que estaban en sus casas, muchas más bien se volcaron a la Internet, es decir, a un mundo digital, ¿no? Entonces nosotros no estamos en contra tampoco del mundo digital, ojo. Creo que es un complemento también para la lectura, pero nunca, como decía, el libro puede ser tu mejor amigo. Nunca se va a reemplazar el papel, va a poder ser reemplazado por mejor lector que tengamos, es decir, Kindle o un iPad o una tableta especializada en estos temas. Se va a poder reemplazar la sensación del papel, es decir, la sensación de sentir un libro y de pues tú tal vez ahí mezclar tus ideas o poner anotaciones, etcétera, etcétera. Y cabe también mencionar que, por ejemplo, en la Biblia, la Biblia que está más subrayada, la Biblia que está más con notas, se podría decir que es la que sí ha estado una persona meditando ese libro, ¿no? Entonces, nuevamente, para mí es increíble haber entrado en este fascinante mundo del libro junto con mi hermano, ¿no? Él, bueno, voy a ver si es que él también se une un ratito, ¿no? Se une un ratito para explicar esto, pero o en otra ocasión también, para que tal vez él les explique. En otra ocasión hacemos la entrevista con él. Sí, hacemos la entrevista con él. Y entonces yo les decía que, sí, yo les decía que hay un antes y un después. Diría que el mercado se está recuperando, y las ferias son importantes, ¿no? Entonces acabamos de pasar la Feria del Libro en el Centro Cultural Metropolitano. Diría que también la Feria del Libro del 2019 fue muy buena, que esa fue en el Bicentenario, porque fue una de las más grandes antes de la pandemia. Por eso les decía, hay un antes y un después. En el después, yo creo que primero las librerías, muchas sucumbieron, obviamente, otras se fusionaron y todo, pero se entendió que es necesario un canal, es decir,
una página web o una página en una red social, tener herramientas como un WhatsApp, como un, qué sé yo, herramientas que nos permitan interactuar con las personas e interactuar con los lectores o con ese nicho que usted está atendiendo con sus libros. Qué bien. Entonces, un favor, si nos puedes escribir ahí, aquí en el chat, los nombres de los libros. Ah, claro, sí, sí, ya les voy a poner aquí justamente. Mientras escribes los nombres aquí, pues yo leo los comentarios acá. Saludos, Jesús Arturo Figueroa. Son los que están conectados en el Facebook, ¿no? Perfecto. Lo mismo, Lorena Vinuesa, felicitaciones por el programa y pide los nombres de los libros. Luis Ibarra, un coterráneo de Ecuador que vive en Chile. También saludo, estimado, acá escuchando la presentación. Siempre agradable conocer y aprender los otros. Saludos desde Chile. Entonces, yo voy a copiar acá los nombres. Tenemos Los viajes de Marco Polo, El cambio del poder, el autor Alvin Toffler. Así es. Y, perdón, aquí es Trout. Y no quiero dejar de lado también, como les decía... Leo el otro libro, El Sí. posicionamiento, la batalla por su mente. Autores Al Ries y Jack Trout. Perfecto. Adelante, sigue, Jaime. Otro libro que también recomiendo para cualquier persona es de marketing, es de, espérenme un momentito que ahorita se me está yendo el nombre. Espérenme un momento, sí, aquí lo tengo, espérenme un momento. Sí, Jaime está buscando el libro del marketing. Muy bien. Estamos en la entrevista a Jaime Lastra en el Club de Lectura Unicornio Multicolor, compartiendo su gusto por la lectura. Ha comentado con su hermano, tiene una librería. La línea es los libros usados. Eso. Y también pues su pasión por la tecnología. Se repito, para Lorena sobre todo y también los demás, los libros que hasta ahora ha comentado. Los viajes de Marco Polo, El cambio del poder, el autor Alvin Toffler, El posicionamiento, la batalla por su mente, Al Ries y Jack Trout. Comentario de Patricio aquí en el Zoom. Qué genial, es una tarea grande para los amantes de la lectura. Gracias por las referencias. Lorena también nos agradece. Perfecto. Discúlpenme que no sé por qué se me olvidó esto. Para los que les gusta el marketing también pueden buscar cualquier libro de mercadotecnia, ¿sí? El autor es Philip Kotler. Todavía vive el profesor Philip Kotler, que es considerado el padre del marketing, ¿no? Fundamentos de mercadotecnia, cualquiera de mercadotecnia que pueden ustedes buscarlo. Él es considerado el padre del marketing. Ah, y ha estado en Ecuador. Ojo, también Michael Porter vino al Ecuador, invitado, que les decía que era es un gurú de la administración que también todavía vive. Es un gurú de la administración y él vino al Ecuador en el año 2000. Él visitó el Ecuador, le trajo las cámaras de comercio, le trajeron a Michael Porter. Que el Michael Porter sería el libro La ventaja competitiva de las naciones. Michael Porter, La ventaja competitiva de las naciones, ya lo estoy poniendo aquí. Y también les decía que podemos ver este autor que es el Peter Drucker, que también es considerado uno de los mejores de la administración moderna. Ya le voy a poner aquí Peter Drucker. Ciencia de la administración moderna, ¿sí? Son libros que son de lectura obligados, deleite, debemos de en algún momento leerle a Michael Porter. Búsquenle en la internet, le van a encontrar, igual él sigue dando clases. Philip Kotler también sigue dando clases. Él, a ver, déjenme aquí rápidamente decirles dónde él da clases.
Philip Kotler es profesor de Mercadotecnia Internacional de la SC Johnson & Son de la Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University. Entonces, como les digo, están activamente, les han invitado, son ampliamente reconocidos, igual como les decía el Michael Porter. Su modelo ya viene de los años 80, pero aún así es aplicable todavía en la realidad actual, ¿no? Siempre recomiendo que estemos viendo nuevos personajes, ¿no? Uno de ellos es el Elon Musk. Elon Musk, aquí está, ¿no? Elon Musk, o como ustedes le quieran llamar, ¿no? Él también tiene algunos libros, ¿no? Algunos libros. Y otro que me gusta también es un personaje que estuvo en la General Electric, ¿sí? Espérenme un momentito, ya les voy a dar el nombre. Que también dijo, son palabras muy importantes, ¿no? Que creo que tenemos que también tener en nuestra mente. Primero, el cambio va a ser la constante. Es decir, no vamos a tener el mismo año 2022 se va a repetir en 10 años más, no. Es decir, el cambio va a ser la constante en todos los años siguientes venideros. ¿Por qué? Porque estamos en la cuarta revolución industrial, prácticamente. O sea, recuerden, hemos tenido una primera revolución que fueron con el vapor, luego, es decir, vinieron las máquinas, luego vino la computadora, esa es la tercera, años 80, y ahorita estamos viendo la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? La inteligencia artificial. Es decir, las máquinas que empiezan a aprender como el ser humano, ¿no? Entonces, eso les decía que esta pasión viene desde hace mucho tiempo por la tecnología, en el sentido de que no quiero reemplazar al ser humano, sino que más bien creo que hay oportunidades nuevas que se generan para el ser humano. Es imposible pensar que nosotros podamos llegar o salir del planeta Tierra sin la ayuda de una inteligencia artificial. No lo vamos a lograr porque es imposible. O sea, yo sé que el ser humano no es irreemplazable, pero necesita la ayuda en algún momento de la máquina para poder, con sus capacidades, ir más allá. ¿Por qué? Porque nos gusta conquistar. Es decir, la última frontera de la conquista es el espacio. No hay otra frontera más. Es decir, ya está casi prácticamente todo el planeta Tierra. Hay los mapas, hay los satélites y todo. Entonces, lo que ahora busca el ser humano también es esta parte de ir fuera de su planeta. Entonces, es algo que no podemos dejar de lado y que va a pasar y que está pasando. O sea, todas las compañías, qué sé yo, Amazon inclusive, que tiene su Virgin, también Virgin, que tiene su ala de viajes al espacio. Es decir, esto ya, lo que pensábamos que era ciencia ficción, ahora se está volviendo real. Entonces, en su momento también Julio Verne me encantaba. Me encantaba los viajes, el viaje a la luna y todo eso. O sea, todo eso hace que el ser humano imagine. Entonces, la imaginación es una herramienta poderosísima, inclusive mucho más que cualquier conocimiento que uno pueda tener. O sea, mientras no imaginemos y nosotros no imaginamos, no podemos soñar. Entonces, en la imaginación están muchas cosas importantes. Allí que Unicornio Multicolor tiene el eslogan soñar para crear. Perfecto. No, es que tenemos como ecuatorianos que aprender que los sueños sí se pueden hacer realidad. Con la ayuda, obviamente yo soy muy creyente y yo creo que Dios, tú, o sea, tienes un sueño en tu corazón, ¿no? Pero claro, obviamente es la voluntad de Dios. Si es la voluntad. Una frase muy bonita en este sentido, ¿no? De Santa Teresita de Lisieux. Si Dios ha puesto un deseo en tu corazón es para que se haga realidad. Ah, sí, muy bien. Entonces, nuevamente creo que tenemos que como ecuatorianos aprender que sí podemos hacer realidad los sueños y sí podemos ser felices. No quiere decir esto que no hayan tristezas en tu vida, pero yo creo que con la lectura uno puede como imaginarse. O sea, yo creo que esa parte es la que un poco se está perdiendo, eso de imaginar, o sea,
que el cerebro cree cosas solo al leer o al oír o al escuchar. Y creo que tenemos que fomentar eso justamente para las futuras generaciones, en especial para los niños. Muy bien. Aquí aprovecho para pedirte estos libros serían para adultos, quizá para niños es los viajes de Marco Polo. Pero Sí. aquí Anabel Bedoya nos escribe por el Facebook y pide si pudieras recomendar libros para niños de 6 años más o menos, para niños pequeños. Ya, a ver, déjame ver, yo le podría pasar a mi tocayo después, o también le recomendaría más bien que pueda hablar con mi esposa tal vez en alguna otra ocasión, porque ella también tiene una maestría en literatura y le encantan los niños. Qué bien, muy bien. Ahí vamos hilvanando y ya tenemos progresivamente para nuestros siguientes martes de entrevistas ir dando más pautas para la lectura. Comentamos aquí Jesús, imagino Jesús Figueroa que está, o si puede identificarse Jesús en el Zoom. Personalmente pienso que la siguiente frontera a conquistar es la propia interioridad humana, por todo el desencanto que vendrá de la inteligencia artificial y la tecnología. Viene un tiempo hermoso de la tecnología de la conciencia. Interesante el comentario de Jesús. Bien, Jaime, si nos puedes contar un poquito, a mí yo quedé muy, que se puede decir, fascinado con tu narración sobre la Mac, el desarrollo de cómo Steve Jobs fue creando el significado incluso de la manzana y todo, y por qué tiene el mordidito y todo lo que, toda la evolución. Interesante la historia de cómo se desarrolló. A ver, primero creo que en las empresas, en ciertas empresas, a ver, en ciertas épocas hay personas que crean un punto y aparte, ¿ya? Indudablemente no estoy juzgando a la persona porque la persona puede haber tenido muchos errores, muchos desaciertos bueno, no le vamos a juzgar a la persona, ¿no? Pero yo creería que más allá de eso, él logró, cuando uno lee la biografía, ¿no? El desarrollo de la Mac, él puso a las mejores, se podría decir, a las mejores mentes de ese momento y buscó ir más allá. Por eso uno de los lemas de Mac, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Es crear, es ir más allá, no quedarse en los esquemas convencionales. Y él les ponía una bandera inclusive como de piratas, ¿no? Porque para él la esclavitud más bien era estar a merced de Microsoft, ¿no? Es eterna lucha entre el mundo PC y la Mac, ¿no? Yo no es que no me gusta la PC, sino que yo creo que las tipografías, los gráficos, es decir, las aplicaciones inclusive se ven mucho más bonitas en la Mac, es mi apreciación, ¿no? En Apple. Pero no quiero con eso dejar a un lado ni hacer desdén a otras tecnologías. Simple y llanamente creería que si tú lees, por ejemplo, él estuvo estudiando unos años en una universidad que ahorita no recuerdo el nombre, pero le enseñaron caligrafía, es decir, tipografías. Entonces, por eso las mejores tipografías o los mejores tipos de letras vinieron primero de Mac y estuvieron en el primer ordenador a color, que es el que creó la primera Mac. Es porque él estuvo ahí. Entonces, esa parte para él era muy especial. Los tipos de letras, los tamaños, el grosor, el tema de itálicas, de negrillas, todo eso, que sí, prácticamente fue copiado por Windows. En el Word después fue copiado, o sea, fue una copia, ¿no? Pero quien se encargó más de eso fue pues el Steve Jobs, o sea, definitivamente fue porque él estuvo un periodo en esa universidad en donde se le estaban yendo todos los ahorros de sus padres. Entonces él dijo, no, yo no puedo seguir desangrando a mis papás en esto, entonces él se salió de la universidad. Y dice que, bueno, si ustedes ven la biografía, a él le votaron inclusive de Apple, o sea, le votaron porque de su propia empresa de la que él fundó le votan. Y esa época que fue oscura para él
fue también una época de gran creatividad, porque si ustedes se dan cuenta, el Toy History, es decir, el cuento de juguetes, es creado en ese tiempo por una compañía de el Steve Jobs, ¿no? Entonces, que después, obviamente, después fue parte de Disney y todo, ¿no? Pero él creó justamente el mejor cortometraje prácticamente con Oscar, premio Oscar y todo. Entonces, después en un giro de temas, le compran a las compañías que él habría creado, porque él creó como un servidor para procesar esos gráficos que no habían en la época, y esa tecnología la absorbe la Mac. Entonces dijo, en palabras de él, fue la mejor época el que me votaran de Mac, fue la mejor época porque yo pude como renacer nuevamente. Es decir, él estaba muy conforme en su burbuja, pero el botarle de la burbuja, el salir de la burbuja o el salir de su zona de confort fue lo mejor para él, porque él tuvo que volver a comenzar desde cero. Entonces muchas veces no tenemos que tener miedo de comenzar desde cero, algo nuevo, no tenemos por qué tener miedo, o sea, es posible y más bien podría venir nuestra mejor época de creatividad, en donde, claro, obviamente hay un cambio. Entonces, lo que queremos tal vez en esto es decir que no es que hay una sola empresa o no es que hay un solo destino, o sea, tú puedes volver a comenzar. Si tú lo deseas, puedes volver a comenzar. Y lo importante es que tengas fe, ¿no? Eso es lo más importante. Muy bien. Cuéntame un poquito. Ahora, pues, yo suelo hacer las preguntas de extremo a extremo. A ver, a lo largo de la vida, algún éxito, algún evento maravilloso, y así mismo el otro evento negativo, ¿no? Alguna dificultad muy grande, algún fracaso, algún revés, en las anécdotas personales. A ver, como todo en la vida, bueno, creo que nosotros o cualquier persona no le gusta el fracaso, pero creo que de los fracasos es de lo que más podemos aprender. O sea, uno de mis fracasos fue o es el haber tenido una empresa y que esta empresa haya quebrado. Prácticamente fue un fracaso. O sea, fue un fracaso que todavía tiene ciertas consecuencias, todavía tiene consecuencias, ¿no? Todavía tiene un arrastre. Pero yo creo que era necesario para tal vez ir y buscar otras cosas y darme cuenta que no todos podemos ser emprendedores, no todos los emprendimientos tienen éxito, pero lo importante es que encuentres eso que te gusta y que te dé pasión. Entonces, yo luego de ese periodo les podría decir que encontré una de mis mayores pasiones, o sea, la docencia. La docencia para mí es una de mis pasiones, o sea, a mí me siente hasta el corazón, es decir, me encanta a mí ser docente, enseñar, compartir conocimientos. Entonces yo diría que el periodo de oscuridad fue que me pude descubrir a mí mismo esa faceta que tal vez estaba dormida y que tal vez la estaba dejando muy como de lado, como secundaria, y que en su momento se volvió una de las fuentes principales inclusive de ingreso. Entonces, nuevamente, el que no intentes, más bien yo diría, es un error. Más bien creo que hay que intentar, y si no te va bien, pues qué pena, pero todo es un aprendizaje, o sea, todo te deja una enseñanza, todo te deja o sea, te deja algo que tú dices, no, entonces esto ya no voy a hacer así, o esto no era así. Bueno, y a veces también te puedes topar con la misma piedra 2 veces, ¿no? Entonces, yo diría nuevamente que sí es importante que descubras eso que te da, como decía igual el Steve Jobs, o sea, qué pena que alguien se levante en la mañana y no le guste lo que está haciendo, es decir, no le guste su trabajo, no le guste su vivir, su diario vivir, ¿no? O sea, hay que encontrar eso, y con el pasar de los años es como el vino, igual como él decía, el vino al pasar los años es cada vez mejor y mejor y mejor, es decir, va a ser cada vez mejor porque tú has encontrado eso que te gusta. Entonces, yo como les podría decir es que intenten, busquen, vayan, vean, prueben, y si sale mal, pues no importa, pero lo importante es que por lo menos probaron, es decir,
tenemos que ser conscientes que va a haber fracasos, eso es obvio. Nadie es siempre exitoso en todo, tampoco tiene todo, ¿no? Entonces, yo más lo tomaría o lo he tomado como experiencias de vida que te ayudan a ser una mejor persona o a dar lo mejor de ti también para los demás, es decir, ser también una inspiración. La historia te va a poner, la historia te va a probar inclusive, o sea, en algún momento te va a servir todo eso que tal vez no te sirvió, pero que ahorita en algún momento te va a servir, sea para tu vida personal o para tu vida laboral, te va a servir. O sea, entonces, nuevamente yo diría, busquen y verán que van a poder encontrar algo. Entonces, antes de que me olvide también, tocayo, pueden ver los viajes de Huckleberry Finn. Ya les voy a poner aquí para los niños, ¿no? En los viajes de Mark Twain, me parece que es. Muy bien, gracias, Jaime. Estamos en los diálogos que martes a martes realizamos en el Club de Lectura de Unicornio Multicolor. Estas entrevistas son para motivarnos también a nosotros a cultivar este bonito hábito de la lectura que nos permite viajar en el tiempo, dialogar con las mejores mentes del presente y del pasado y también proyectarnos al futuro, como está muy bien comentando Jaime, en esto de que a través de la lectura uno imagina los futuros mundos posibles y que de hecho el progreso de la ciencia y la tecnología ha sido gracias a esa imaginación del ser humano. Así es, tocayito. Es muy importante, como les digo, si es en este mundo actual, fomentar la lectura en los niños es muy importante, ¿no? Yo diría que, bueno, hay otro tema también que puede ser que les guste a los niños, ¿no? Hay libros que tienen como gráficos, como que se abren como un cuento. Déjenme también ver igual cómo les puedo yo ayudar. Después le voy a dar más información al tocayo, pero yo creería que eso también podría incentivar la lectura en los niños para que vean que es algo bonito, es algo chévere y que no es algo tedioso, que es algo aburrido, ¿no? Muy bien. Para ir ya concluyendo, allí pues recomendaciones, sugerencias, a ver qué nos puedes... Ya nos he dicho muchas a lo largo de la entrevista, pero concretando allí las sugerencias a los padres de familia, a los docentes, cómo cultivar el hábito. Tú que ahora estás de docente en la universidad, ¿cómo haces para motivar a la lectura a tus estudiantes? A ver, yo les podría decir que a los jóvenes y luego a los niños, pero primero a los jóvenes, decirles que también hay los audiolibros. Entonces, no es necesario que te pongas a leer el libro, ahora hay inclusive los audiolibros. Entonces, si es que le gusta ya el audiolibro, puede ser una ventana a un libro como tal o al autor. Entonces, lo importante es que tú descubras más o menos qué es lo que le gusta a tus hijos, o sea, un poco conversando, porque lo que creo que se ha perdido es justamente lo que antes teníamos, ¿no? El hábito de comer juntos en la mesa y ahí conversar, a ver qué te pasó en la escuela. Yo, como digo, tuve la oportunidad de hablar siempre con mi madre o mi papá en el almuerzo. Entonces ahí un poco, tú sabes, y te vas dando cuenta, pues más o menos lo que le gusta a tus niños, a tus hijos. Pero si no conversas, si no hay esa conversación, no vamos a saber cómo llegar a ese joven o a ese niño. Carlos Gustos, muy bien. Ahora sí a los universitarios, Jaime. Bueno, a los universitarios yo les he incentivado más que nada por el tema de la investigación bueno, es decir, que vean lo que hizo ese autor, es decir, el impacto que tuvo el autor, para que ellos traten de descubrir cuál fue su obra o cuál fue su impacto en el ámbito científico, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que ir y también tenemos que buscar contenido, porque, a ver, en las bibliotecas, también las bibliotecas virtuales es algo muy, muy bueno para los jóvenes actuales, ¿no? Decirles que primero hay
no solo la biblioteca normal, sino también la biblioteca virtual. Es decir, si a ti no te gusta ir a la biblioteca tradicional, puedes hacerlo en una biblioteca virtual. Entonces, también ha sido una buena estrategia mía adentrarles, enseñarles, porque ahora también puedes, como en una biblioteca normal, coger un libro, como quien dice, tomarlo prestado por una semana. Si te gusta, lo sigues leyendo y si no, lo devuelves. Entonces, eso también un poco que entiendan ellos que es el mismo, la misma retórica o tal vez la misma estrategia que tenemos en una biblioteca normal la podemos tener en la virtual. Entonces, también me ha dado efecto eso, adentrándoles, diciéndole, vean, aquí hay esta aplicación, se pueden bajar al teléfono, aquí pueden ver el libro, y igual, o sea, si a ustedes les gusta, pueden devolver, si no les gusta, pueden devolverlo. Entonces, por ahí hay que ver, nuevamente hay grupos y grupos, hay grupos en donde nosotros podemos hacer ciertas técnicas y hay otros en donde no, o sea, definitivamente no. Entonces es muy importante también ser muy perceptivo con el grupo, con tus hijos, o sea, ser muy perceptivo, tener esa un poco una visión, se podría ir un poquito más allá, pero un poco darse cuenta en qué momento están, o por qué, también un tema de sensibilidad inclusive, que yo creo que inclusive muchas mamás lo tienen mucho más que los varones, o sea, mucho las mujeres tienen ese sexto sentido también, ¿no? Entonces, un poco ver por dónde se puede ir, pero yo creo que siempre va a haber la oportunidad de adentrarles a los jóvenes y a los niños en el mundo de la lectura siempre y cuando veamos múltiples y probemos también, no solo una sola estrategia, veamos otra, veamos una, otra y otra, es decir, llevémosles a las librerías, llevémosles a las bibliotecas que conozcan, que sepan lo que es un periódico, es decir, muchas cosas hay detrás, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que te vean a ti leer, porque si tú no lees, si tú no estás leyendo, si tú no estás, yo creo que eso es muy importante para un niño el ejemplo, porque ve modelos a seguir. Entonces, si te ve a ti investigando, es decir, viendo, hojeando, opinando, y no solo viendo la televisión. Entonces, creo que ahí vamos a ir mejorando, vamos a ir ganando mucho, ¿no? El primer hábito tiene que comenzar contigo, más que con ver cómo llego a los jóvenes o todo, ¿no? Entonces tú también coger un libro, empezar a leer y que te vean que estás leyendo y bueno, también conversar si es que es posible, ¿no? Muy bien, muy interesante, Jaime. Así que vamos entonces a pedir a alguien del público aquí que está conectado en el Zoom, si quiere participar, comentar, preguntar, puede hacerlo libremente. Y si no, pues Jaime, a que nos ayude allí con el contacto, su hermano, para un martes también, continuar con el tema de la biblioteca, Claro. de la librería, y luego con su esposa para el tema de la literatura infantil y juvenil. Excelente. Claro, muy bien, claro, sí, a las órdenes, como digo siempre. Yo creo que mientras más trabajemos en equipo, que eso es lo que en otros países han entendido, a nosotros nos falta todavía trabajar en equipo. Van a salir nuevas ideas, van a salir nuevas formas, lo que estamos haciendo ahorita igual, trabajar en redes, eso nos va a favorecer mucho, nos está favoreciendo, pero nuevamente hay que pasar por una crisis. Si tocó pasar la crisis del COVID y todo para que nosotros medio entendamos que como país tenemos que unirnos de alguna forma, es decir, de alguna forma en algún momento tenemos que unirnos y trabajar en equipo. Lo que sí saben hacer en otros países que han pasado por guerras tipo Japón y en la misma Alemania, es decir, países que han pasado por épocas bastante difíciles que tal vez a nosotros no nos ha tocado, es donde tal vez han salido fortalecidos. Entonces, nuevamente, no hay no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, siempre después de una crisis vendrán oportunidades. Siempre van a haber oportunidades. Y no es que las oportunidades se pierden, sino que otra persona coge la oportunidad y se la lleva. Entonces, nuevamente, busquen, hay que buscar, hay becas inclusive. O sea, hay mucho. Yo creo que en el mundo actual la información es lo que más hay. No nos podemos quejar. Muy bien, ahí tenemos a Patricio que quiere hablar. Adelante, Patricio. Bien, buenas noches, Jaime.
Suena Buenas bonito. noches, Patricio. Primero, pues, el deseo de un año lleno de bendiciones y muchos éxitos para todos los presentes y los que siguen también por Facebook. Así es. De llegarte sentimiento, obviamente que no sea un cliché, sino más bien un deseo ferviente que las metas se cumplan a cabalidad. Y como digo yo también a mis estudiantes, está bien desearlos, pero hay que trabajar por ellas, entonces nada que hacer. ¿Sí? Bien, agradecerte más bien, Jaime Lastra, Jaime, por esta recomendación de los textos yo había puesto ahí en el chat. Ya es grata la tarea que nos dejas y obviamente pues no te prometo leer todos, pero seguramente pues alguno de esos textos sí. Y a mí me gustó las frases que tú has ido comentando, aunque yo las cambio un poquito y me lo anoté para no poder, para no ir contra. Ya, entonces, y ya, porque a mí me ha marcado mucho esta frase. Lo único permanente es el cambio, ¿sí? Y lo único cierto es la incertidumbre. De tal manera que esto nos hace una invitación a que vayamos pensando también de manera diferente. Y en la iglesia se dice de acuerdo a los signos de los tiempos, ¿sí? Porque realmente el otro mensaje que me encanta mucho es de lo que has manifestado, ¿sí? De los aciertos generalmente no aprendemos, pero de los fracasos realmente son los que aprendemos y creo que ese es un mensaje que nos dejas a todos, porque algún rato cuando leía un libro como tal, de esto de motivación personal, decía, si quiere alcanzar el éxito, fracase, fracase, fracase. Entonces, no en el sentido del fracaso, el sentido de deteriorado, de perderse, de, no sé, echarse al abandono o al olvido, sino como una oportunidad de aprender. Por eso siempre lo digo, sí, cuando nosotros reemplazamos la palabra problema por oportunidad de aprendizaje, creo que ya predisponemos a nuestro cerebro también para poder aprender y dar respuestas de una mejor manera o en su defecto para poder plantear retos. Sí, más bien primero, muchas gracias con esto. No sé si tú sigues o has seguido también a Jürgen Klarik. Yo obviamente pues con las recomendaciones que tú haces he visto un poco, bueno, esos videos como lo presenta, más que videos, conferencias en definitiva, y creo que este ciudadano va marcando también la vida de este nuevo quehacer, ¿no? No tanto educativo, sino el quehacer del marketing como tal. Yo llegué a seguir no sé cómo llamarlo, escritor, no sé, marketing, no es marketero, de marketing, porque él publicó una investigación muy linda que se llama Un crimen llamado educación, que los invito a que lo puedan ver también. Y dentro del ámbito de la educación creo que nos va marcando, donde sobre todo, pues, cuando comenzamos a echar la culpa de que esta persona, si el profesor tiene la culpa, que el estudiante tiene la culpa, que el rector, etcétera, etcétera, echamos todos la culpa al siguiente y no asumimos nuestra responsabilidad en el hecho de nuestros procesos educativos. Entonces, no sé cuál es el criterio que tienes tú respecto a este autor, Jürgen Klarik. Sí, sí he podido ver el documental, sí, muy bien. Gracias, Patricio, primero por tus deseos. Yo también, todas las bendiciones, que Dios les bendiga mucho en este año. Tenemos que tener fe y tener siempre esa capacidad de poder, sí, muchas bendiciones en este año. Siempre hay los deseos de que todo nos salga bien. Y tenemos que, yo creo que aprender a orar en familia. Es algo que también se ha ido perdiendo, pero que es necesario. Es justo y necesario, como dicen, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Jürgen Klarik, sí, me gusta mucho el autor. Creo que la educación no se ha movido como en verdad debería de haberse movido. Tal vez un poco se ha adaptado, sí, por la pandemia y todo, pero creo que hace falta mucho camino por recorrer. Y sí, me gusta mucho el documental que has traído a colación, Patricio, y me parece un muy buen autor. Sí, sí sería bueno que la gente también se adentre un poco en los estudios que él ha hecho del tema neurológico, del tema de la mente, un poco de las conexiones que hay o de los sentidos que se despiertan, se podría decir en cierto sentido, con tal o cual mensaje. ¿Qué es la verdad? Es decir, si nosotros vamos más allá, necesidades siempre ha habido de comunicarse,
de transportarse, pero el deseo de una Coca-Cola o el deseo de una cierta comida, eso sí creo que se puede influenciar o influencia un poco el marketing, ¿no? Pero de ahí las necesidades siempre han existido. El ser humano se necesita comunicar, el ser humano necesita leer, necesita muchas cosas, ¿no? Que ya están dentro del ser humano. Entonces sí, recomiendo también que lo lean, que lo busquen. Creo que ha hecho un muy buen trabajo. Creo que sí ha hecho un muy buen trabajo. Y ahí se me viene también este tema del océano azul. Creo que en nuestro país tenemos un grave mal, que me va bien y toditos se van allá. Es decir, por ejemplo, alguien le está vendiendo la teca, yo no sé, y todo el mundo se va a poner plantaciones de teca y tal. Entonces, como que nos gusta copiar, nos encanta copiar nosotros, ¿no? Y no hacemos un valor agregado. Entonces, yo creo que es una materia pendiente también dar ese valor agregado a las materias primas. Tenemos el cacao, tenemos el café, tenemos lo que sea, pero no le damos el valor agregado. Lo que sí hacen en otros países, se llevan la materia prima, le dan el valor agregado, viene con un precio mayor y gana mucho más. Entonces, nuevamente, yo sí creo que tenemos que ver casos de éxito de otros países, casos de éxito y fracaso de unas empresas. Ahora, fíjense, hay empresas que ya no existen, que antes eran Kodak, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda que habían los rollitos Kodak? Tomábamos las fotos, íbamos revelando. Ya no existe esa compañía, prácticamente quebró. Entonces, la realidad es una ahorita, pero después no sabemos. Es decir, van a haber muchas empresas que quiebren, otras que se fusionen, pero el mundo va a seguir girando, va a seguir cambiando. Tampoco podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces, nuevamente, adaptarnos, y yo creo que sí, o sea, pensar local, o sea, vamos a actuar localmente, pero a pensar globalmente, porque hay un mundo que sigue girando, pero nosotros no nos podemos quedar, o sea, tenemos que seguir. Siempre respetando la naturaleza o respetando al ser humano y haciendo las cosas bien, porque sí hay casos de éxito en donde no es necesario. Ahora dicen, pues no, no, ha de haber robado, ha de haber coimado. No, hay casos de éxito de personas y de empresas que sin necesidad de eso lo han podido hacer y lo están haciendo. Y si es posible, un mundo con ética, con moral y con valores, sí es posible ser exitoso. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Patricio. El tiempo ha pasado volando, entonces podríamos seguir charlando, platicando. Entonces hemos iniciado con pie derecho, como le decía Jaime. Vamos a iniciar el primer martes del año dialogando con mi tocayo. Así que hemos iniciado con pie derecho. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todos. Continuaremos. Entonces vamos a concluir esta sesión. Vamos a poner la publicidad final y después nos despedimos. Perfecto. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.